Vamos a grabar una vez más la tutoría. Feliz año a todos. Vamos a empezar este segundo trimestre exponiendo un poquito, igual que hicimos en el primer trimestre, qué es lo que vamos a abordar. Así tenemos una idea más global que consideramos que es más fácil luego para concretar de una manera más sencilla los elementos que van a formar parte, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, de los que posteriormente os tenéis que examinar. ¿Vale? Entonces, en este segundo trimestre hay programadas 3 unidades. En principio, en la programación había programadas también 12 sesiones de tutoría, pero en principio la última la han quitado esa última semana antes de las evaluaciones. No hay programada por parte del centro ninguna sesión de tutoría, así que ya veremos si esta última sesión la dedicamos completamente a resolver dudas previas al examen, ¿vale? Entonces esa puede cambiar, pero ya veis que tenemos 3 unidades de trabajo y evidentemente en nuestro caso las unidades de trabajo se corresponden con resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje 2, el resultado de aprendizaje 7 en este caso y el resultado de aprendizaje 4. Si veis, en principio los resultados de aprendizaje no tienen la misma secuencia que las unidades de trabajo que vamos abordando. En este caso, por ejemplo, hay un elemento que nos influye mucho a la hora de la programación y es el meter esta unidad de bases de datos no relacionales aquí en medio. Lo ideal habría sido llevarla al final del curso, pero claro, digamos que el resultado de aprendizaje más importante dentro de nuestro módulo es el de programación de bases de datos y ese tiene que estar en el tercer trimestre sí o sí, y era imposible porque si aquí tenemos 11 tutorías, en el tercer trimestre solo tenemos 3 programadas, así que con 3 tutorías meter 2 unidades es absurdo, era absurdo. Entonces lo hemos tenido que meter en el segundo trimestre. Pero claro, si el tercer trimestre y esa unidad muy importante es de SQL, aunque sea programación de bases de datos, pero contiene bastante SQL, pues consideramos que es mejor que antes de ese de programación sigamos viendo una unidad que tenga algo que ver con el SQL, y por eso hemos metido esta unidad 6 de modificación de datos justo antes, no después del NoSQL. El ponerlo ahí es para que esté justo antes de la programación de bases de datos, ¿vale? Para que haya un poquito de continuidad en SQL antes de la programación de bases de datos. Entonces, por eso veis este parche de bases de datos no relacionales ahí, porque hay que darlo, y el dónde darlo creemos que el mejor sitio era ese, en medio del segundo trimestre. Fijaos que también le dedicamos 2 tutorías nada más, que evidentemente dan nota o expresan la importancia también relativa que tiene esta unidad, porque no vais a ser grandes especialistas en bases de datos no SQL, pero sí debéis tener conocimiento muy básico de que existen y cada vez se utilizan más, eso sí que es verdad, ¿vale? De su existencia, pero en principio vosotros, vuestro título, la cualificación profesional que decimos que os brinda este módulo es la de programadores de bases de datos relacionales, ¿vale? Relacionales a diferencia de las no SQL. Bien, pues hoy vamos a empezar con esto del modelo relacional, con la unidad 4, que tiene mucho que ver con la última que nos dejamos en el primer trimestre, que era el modelo entidad-relación. Fijaos que vamos a empezar eso, dando hoy a modo introductorio lo que es los conceptos básicos del modelo relacional,
Y luego ya vamos a una parte del SQL que es el lenguaje de definición de datos. ¿Vale? A eso sí que le vamos a dedicar 2 sesiones. Y luego tenemos otra sesión de lenguaje de control de datos, es decir, cómo generar usuarios, cómo generar roles y cómo dar permisos a los distintos usuarios y roles. ¿Vale? Y en principio programado, ya veremos si consideramos que es mejor adelantarlo un poquito, está la transformación del modelo entidad-relación al relacional. Es decir, cómo esos diagramas que hemos generado en la tercera unidad de trabajo, cómo los transformamos a tablas, ¿vale? Porque es lo que vamos a ver a continuación, que es el proceso de diseño de una aplicación. ¿Vale? Vamos a hoy, hemos dicho que a ver los conceptos básicos del modelo relacional y para saber dónde estamos, dónde nos colocamos en una empresa de desarrollo de aplicaciones web, que es en lo que estáis vosotros, ¿vale? Y en una empresa de desarrollo de aplicaciones web que va a generar, a desarrollar una aplicación para la web basada en bases de datos, el desarrollo de la base de datos tiene unas fases, ¿vale? Y esas fases de diseño que las vimos en su momento cuando dimos el modelo de entidad-relación y creo conveniente recordarlas aquí, son que primero hay una revisión de los requisitos que necesita el cliente, ¿vale? El cliente nos va a decir qué tipo de aplicación quiere y qué datos debe manejar esa aplicación. El cliente evidentemente no sabe si nosotros lo vamos a almacenar en una base de datos, si esa base de datos va a ser relacional o si vamos a sacar los datos de algún otro sitio. Él sabe lo que quiere y no entiende de base de datos, por eso tiene que haber alguien que recoja esa información y que posiblemente sí que sepa de bases de datos, ¿vale? Sí es conveniente que sepa de bases de datos porque evidentemente las preguntas que le hará al cliente serán tendentes a clarificar algún aspecto de cómo recoger esa información en una base de datos. Esto se puede hacer por escrito, revisando documentación, ¿vale? Pero lo que da lugar ese análisis de requisitos es a la generación luego, en la fase del diseño conceptual, al diagrama entidad-relación correspondiente, utilizando el modelado de datos que ya hemos visto, de conjuntos de entidades, de conjuntos de relaciones, de cardinalidades o de correspondencias y de atributos y todo lo que hemos ido viendo en la unidad 3. ¿Vale? En ese caso ya dijimos que el diagrama entidad-relación es independiente del sistema gestor de base de datos que estemos utilizando. Yo no estoy pensando en si lo voy a hacer en Postgre o si lo voy a hacer en Oracle o si lo voy a hacer en una base de datos no SQL. ¿Vale? De momento, simplemente lo que generamos es qué idea hemos extraído del análisis de requisitos, qué relaciones existen entre esos conjuntos de entidades, qué restricciones existen, ¿vale? A nivel de cardinalidades o a nivel de claves primarias, y eso genera un diagrama, que es el diagrama entidad-relación. Y ahora entra nuestra unidad. ¿Vale? Ya os dije que en principio el título no os tiene que preparar para que generéis diagramas entidad-relación, pero sí para entrar en el desarrollo de una base de datos en este punto. Es decir, alguien de vuestra empresa, seguramente con más experiencia laboral, habrá hecho ese análisis de requisitos y habrá hecho ese diagrama entidad-relación. Y ahí es posible que a vosotros os indiquen lo que tenéis que hacer a continuación, que es coger ese diagrama entidad-relación, saber lo que expresa y generar la siguiente fase del diseño, que sería el diseño lógico. ¿Vale? Aquí ya si entráis vosotros, habéis visto cuál es el diagrama, os dan un diagrama y os dicen, oye, pues ahora te toca transformarlo en el diagrama, en el esquema relacional correspondiente, a través, en este caso, del modelo relacional. Esta es la unidad 4, la que coge ese diagrama, lo transforma en un esquema relacional, ¿vale? Genera, en este caso ya como veis, son
tablas y relaciones. Se parece, de hecho, es difícil encontrar una aplicación solo de diagramas entidad-relación. La mayoría de aplicaciones para el modelado de datos utilizan directamente el modelo relacional, directamente generan esquemas relacionales, ¿vale? Entonces vosotros tendríais que generar este esquema a partir, ¿vale? Partiendo de aquí, el esquema correspondiente de este dibujo es este, y eso es lo que tenéis que hacer. Y a partir de ahí, también en esta unidad 4, lo que veremos es el diseño físico, ¿vale? Que sería el lenguaje de definición de datos. ¿De acuerdo? Esas son las fases de diseño. El lenguaje de definición de datos, que lo que consigue es, a partir de unas sentencias SQL, generar esas tablas, ¿vale? Pues yo voy a crear la tabla de proveedor, voy a crear la tabla de categoría, ¿vale? Entonces, debemos conocer las fases de diseño para saber dónde estamos. Evidentemente, estas fases de diseño serían previas también a luego generar los usuarios con el DCL, a generar los datos, a insertar los datos en la base de datos con lo que veremos en la unidad 6 y a consultar esos datos que lo hemos visto en la primera unidad de nuestro, bueno, la segunda en este caso, ¿vale? De nuestro módulo. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, pues si vamos a utilizar un modelo, ya sabemos que un modelo es una serie de o un lenguaje utilizado para describir algo, ¿vale? En este caso, si es un modelo de datos, pues será un lenguaje para describir una base de datos. Y lo que vamos a describir será las estructuras, hemos visto que serán las tablas, las restricciones de integridad, tanto de clave única o de restricción de integridad referencial, y las operaciones que se pueden hacer de manipulación de esos datos, ¿vale? Esos son los lenguajes. Y entonces, en función de dónde estemos, pues utilizamos un modelo u otro, ¿de acuerdo? Y así tenemos modelos conceptuales, como será el entidad-relación, modelos lógicos, como es el modelo relacional, ¿vale? Y modelos físicos, que son, pues en el caso del SQL, la parte del SQL que genera esos modelos físicos, pues sería el lenguaje de definición de datos, ¿vale? Entonces, de esas formas ya podemos representar tanto la parte del mundo real que nos interesa, como las estructuras que van a formar parte de esa estructura física, ¿vale? La terminología os va a sonar, no va a ser nada nuevo, por eso vamos un poquito más ligeros, o podemos ir un poco más ligeros. La terminología dice que una tabla va a estar compuesta de filas y de columnas. No nos sorprende a nadie, porque lo que intentamos, adelantando mucho la consulta de bases de datos, es que ya manejéis las tablas como algo natural, ¿vale? Porque creemos que es menos abstracto el daros unas tablas y que podáis consultar esos datos, a tener que generar tablas que no sabemos muchas veces de dónde vienen y por qué las creamos, ¿vale? Entonces, una vez que ya estamos aquí, vosotros ya tenéis el concepto de tablas porque lo habéis utilizado. Entonces, tiene filas y columnas. Las columnas, como veis, son los atributos. Y las filas, en lo que es la teoría del modelo relacional, y a veces se utiliza, son las tuplas. Las tuplas, porque es un concepto matemático de relación, ¿vale? Por eso es el modelo relacional, aunque hay una pequeña diferencia entre lo que es una relación en el modelo entidad-relación y una relación en el modelo relacional. ¿Vale? Pero bueno, se pueden utilizar indistintamente lo que son filas y tuplas, ¿vale? O columnas y atributos.
¿Qué son los atributos? Los conocemos también del modelo entidad-relación, ¿vale? Lo que pasa es que también va a haber diferencias entre qué puede contener un atributo en el modelo relacional y qué podía contener un atributo en el modelo entidad-relación. Un atributo viene a ser el nombre, en principio, de los datos que se desean almacenar en una relación, ¿vale? Es decir, en una tabla. ¿De acuerdo? Es decir, en el modelo entidad-relación, yo lo que he conseguido, o el que lo ha realizado, ha conseguido descifrar cuáles son las propiedades de los conjuntos de entidades que nos interesan. De esos conjuntos de entidades ha generado una tabla y los atributos, es decir, las propiedades que han sido seleccionadas como de interés para almacenarse en la base de datos, se transforman en atributos. ¿Vale? Y así, posiblemente, si hemos encontrado un conjunto de entidades que es persona y que tenía en el modelo entidad-relación, tenía un DNI como identificador, un nombre, unos apellidos, pues evidentemente en el modelo relacional, que tiene una transformación directa o casi directa de los atributos del modelo entidad-relación, también tendremos en la tabla un DNI, un nombre y unos apellidos. Veremos que las transformaciones, aunque habrá una tutoría para ello, las transformaciones son bastante sencillas de hacer. Hemos dicho que existe un concepto que es el de tupla y que nosotros podemos hacer equivalente a lo que es una fila, ¿vale? Y dice que se refiere a cada elemento de la relación, ¿vale? Cada uno de los registros, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una tabla y las filas son objetos, en principio son las entidades de ese conjunto de entidades que teníamos en el modelo entidad-relación. Cada una de ellas será una fila, se transformará en una fila. Y dice que cada tupla se debe corresponder con un elemento del mundo real, ¿vale? Si teníamos antes las personas, pues en principio cada fila de la tabla personas será una persona del mundo real, ¿vale? Si estamos en módulos, pues cada fila de la tabla módulos pues es uno de los módulos del mundo real, ¿vale? Y una restricción importante en el modelo relacional es que no puede haber dos tuplas iguales, es decir, no puede haber dos filas en una tabla que tengan el mismo valor en cada uno de sus atributos, en cada una de sus columnas, ¿vale? No está permitido. Si en una de las tablas resulta que tenemos dos filas que se refieren a dos elementos del mundo real, ¿vale?, distintos, es decir, a dos personas distintas, por ejemplo, y resulta que tienen todos los valores iguales, es posiblemente porque el modelado lo hayamos hecho mal, o la transformación la hemos hecho mal. Es decir, si yo cojo y a una persona le quito el DNI, porque ya sabemos que el DNI identifica, y yo digo que voy a almacenar de las personas el nombre, los apellidos, ¿vale?, y la edad, pues si estoy en el censo, seguro que en el censo hay varias filas donde se repiten el nombre, los apellidos y la edad. Con lo cual, ese modelado se ha hecho mal. Ese diseño, ese esquema relacional se ha hecho mal. Y el modelo relacional me dice que eso está prohibido. No puedo tener en ningún momento en una tabla dos filas que tengan los mismos valores para todos sus campos, ¿vale? Y ahora veremos cómo lo gestiona el modelo relacional, ¿vale? Hemos dicho que existen atributos. Esos atributos son las propiedades de los conjuntos de entidades que nosotros hemos identificado y hemos dicho que son de interés para su almacenamiento, y esos atributos van a tomar valores de lo que se llama los dominios. Cada atributo va a estar definido sobre un dominio, es decir, el conjunto de valores válidos para ese atributo, ¿vale? Cada atributo dice que solo puede tomar valores pertenecientes a un conjunto de valores previamente establecidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la población qué será? La población de una ciudad o de un país será un número entero. Si es población de los pueblos de España, pues a lo mejor el número entero es pequeño,
y si es la población de países, pues necesitamos un número entero más grande. Pero en ningún caso vamos a necesitar decimales para la población, ni vamos a necesitar, como dice ahí, euros. Entonces, una restricción importante es decidir cuáles son los valores válidos para un atributo. Ahí está claro, ¿vale? Pues la población será un número entero. De momento lo dejamos así, en un número entero. Sin, pues en este caso, sin el símbolo del euro, ¿vale? Pero si nos vamos a nombres de municipios, por ejemplo, yo sé que tiene que ser cadenas de caracteres. Pero claro, ya sabéis por programación que tenéis que identificar cuántos caracteres podemos almacenar, porque nuestras memorias siempre son finitas. Y si tenemos unos espacios finitos para almacenar datos, tenemos que identificar cuánto espacio le vamos a dar a cada uno de los datos. Es decir, el nombre de cada población, cuál va a ser el tamaño máximo que va a tener. Y eso también forma parte del dominio. Es decir, si yo necesito para el DNI 9 caracteres, ¿vale?, pues le puedo dar cualquier combinación, no sería cualquier combinación, pero vale, cualquier combinación de letras y números de hasta 9 caracteres. Si son municipios, el dominio se amplía, porque es cualquier combinación de letras, sin números, de hasta pues 50 caracteres, porque hay algunos municipios que les han puesto nombres muy largos, ¿de acuerdo? Entonces yo decido cuál va a ser el dominio de cada uno de los atributos. Y existen dominios ya predefinidos en los sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, siempre hay varios tipos de enteros, ¿vale?, según su tamaño. Habrá varias formas de expresar también los números con decimales, ¿vale? Si son float, ya habéis utilizado en programación también distintos números para los decimales. Si son eso, pues float o double, ¿de acuerdo? Habrá formas para identificar las fechas, para decidir, porque los dominios, no todas las combinaciones de 2 dígitos, una barra, 2 dígitos, una barra y 4 dígitos son válidas, porque si no, alguien podría añadir como fecha de nacimiento, por ejemplo, el 30 de febrero de cualquier año, y el 30 de febrero no está en el dominio de una fecha, porque no existe el 30 de febrero, ¿de acuerdo? Entonces los dominios son para eso, para que no nos equivoquemos a la hora de introducir datos, y es una restricción que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Eso sí, una diferencia con respecto a los atributos que teníamos en el modelo entidad-relación es que los dominios aquí dice que deben ser atómicos. Yo sí que podía tener en el modelo entidad-relación un atributo multivaluado, ¿vale? Se decía, por ejemplo, de los teléfonos. Si asociado a una persona podemos almacenar 3 teléfonos, ¿vale? En sanidad, por ejemplo, conviene tener más de un teléfono. Si alguno de vosotros tiene hijos, sabe que en los colegios pues le piden los teléfonos. Por si se pone malo, hay que llamar al progenitor 1, al progenitor 2 o al amigo del progenitor 1, ¿de acuerdo? O al abuelo o a la abuela, ¿de acuerdo? Entonces, asociado a una persona puede haber varios teléfonos, y eso se arregla en el modelo entidad-relación diciendo que hay un atributo multivaluado. Pero ahora llega el modelo relacional y te dice multivaluado no puede tener un atributo, no puede tener varios valores. Entonces eso del teléfono multivaluado habría que hacer algo. Ya veremos cuando lo transformemos cómo lo hacemos. Alguna trampa puede ser, bueno, yo identifico el dominio de los teléfonos como combinación de caracteres en vez de 9 caracteres, ¿vale? Lo identifico como de 27 y ahí meto 3 teléfonos, o 30 para poner un guión, y en vez de que sean números que me pueda poner
guiones o paréntesis si quiero poner prefijo, ¿vale? Pero eso es trampa. Ahí, evidentemente, si tú defines el dominio de un atributo teléfonos como de 30, el modelo relacional te va a dejar, pero no vas a poder pedirle al modelo relacional que utilice esos teléfonos de manera individual, ¿vale? Tendrás que ingeniártelas tú para ir sacando los teléfonos válidos de ahí, dividiendo o buscando los guiones o buscando las barras o a ver cómo me lo ha puesto este, si con guiones o con barras. Entonces, el modelo relacional dice que si tú tienes teléfonos y pueden ser varios los asociados a una persona, no puedes poner un solo atributo. Tendrás que hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, obligatorio que los atributos de una tabla sean todos atómicos. Solo pueden contener cada atributo un valor. Nosotros no vamos a hacer, dice Eloisa, si podemos crear un teléfono 1 y teléfono 2 y teléfono 3. Nosotros no lo vamos a hacer así, ¿vale? Lo veréis, pues posiblemente haya quien lo vea así, pero el problema de teléfono 1 y teléfono 2 es, por un lado, que ya estamos limitando el número de teléfonos, que van a ser 2. Pero ya no podemos almacenar a alguien que diga, no, es que el abuelo también puede ir a recoger a mi hijo. No podemos avisar al abuelo porque no lo tenemos recogido, porque estamos limitando a 2. Vale, pues ponemos 3. Pues teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3. Ya, pero es que en muchos de los registros entonces estaremos perdiendo mucha información, mucho espacio más que información, porque a lo mejor muchos solo tienen un teléfono. No, es que me tienes que llamar a mí y ya no hay más, ¿vale? Porque mi pareja está trabajando, vete tú a saber dónde y no va a venir a por el clip, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha pérdida de espacio de almacenamiento. Entonces hay que hacerlo de otra forma. Para hacerlo bien hay que hacerlo de otra forma. Ya os he dicho antes que si alguien quiere hacerlo y se quiere complicar la vida para buscar los teléfonos y le dice al modelo relacional, oye, que mis teléfonos son combinaciones de caracteres de 30 caracteres, no se lo impide, pero no está bien, ¿vale? El dominio de un teléfono sabemos que es sin prefijo 9 dígitos y debería ser así, porque esos son los teléfonos, ¿vale? Y así vamos a fallar menos. Bien, entonces, ejemplos, pues la edad, que es, por ejemplo, ya nos gustaría mucho si llegar bien, un número entero entre 0 y 130, pero uno de ellos, ¿vale? Atómico, y además estamos definiendo el dominio. No me vale simplemente un número entero, porque si no hay alguien que puede poner el -3, ¿vale? Tiene que ser un número entero positivo y como máximo de 130 caracteres, ¿de acuerdo? O podríamos poner el sexo, ¿vale? M o F. Y si alguien quiere que se posicione, porque aquí a lo mejor me faltaría algún elemento del dominio, ¿vale? Fijaos que si yo defino como el dominio M o F, tiene que ser M o F, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que es posible que encontremos gente que a lo mejor quiere poner no definido, ¿de acuerdo? Pues tenemos que tomar decisiones de cuáles son los valores válidos para ese atributo. Porque si yo defino, ¿vale?, como M o F los valores válidos, alguien que quiera poner otra cosa, la base de datos no le va a poner, no le va a permitir, ¿de acuerdo? Y eso pasa en muchos sitios, ¿de acuerdo? Dice que un dominio entonces debe tener el nombre del dominio, cómo está definido, qué tipo de datos, si es que se le aplica algún tipo de dato, y el formato. Aquí lo veis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el sueldo es, como una descripción, el sueldo neto o bruto del empleado. Pues en este caso el sueldo neto del empleado es un número entero y, por ejemplo, el formato este del 9 o del 0 que también se pone es equivalente a cualquier dígito, ¿vale? Un 9 o un 0 es equivalente a cualquier dígito
el 9 es no obligatorio y el 0 sí es obligatorio, ¿vale? Pero es la forma de expresión del formato. Bien, estamos viendo esa terminología y luego nos encontramos con el grado, ¿vale?, de una relación. Y cuidado, que también vimos en el modelo entidad-relación lo que era el grado de una relación, pero ya os repito que la relación del modelo entidad-relación, que era el rombito, no es lo mismo que la relación en el modelo relacional, que es la tabla, ¿vale? Entonces, el grado de una relación en el modelo relacional se refiere al número de atributos que tiene esa tabla. ¿De acuerdo? En este caso, pues sería 4. Si la tabla tiene 4 atributos, pues el grado de la relación será 4. Otra cosa que se repite, pero que no tiene el mismo significado, que es la cardinalidad. La cardinalidad de una relación en el modelo entidad-relación que visteis era el número máximo y mínimo de entidades de un conjunto con las que estaba relacionado una entidad del otro conjunto, ¿vale? Y ahí teníamos la cardinalidad mínima 0 o 1 y la cardinalidad máxima 1 o n. En este caso, la cardinalidad se refiere al número de filas que tiene, o tuplas, que tiene la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que el grado de una relación no varía o varía muy poco con el tiempo, es decir, si yo he hecho un buen modelado de mi base de datos y he definido una tabla con 5 atributos y lo he hecho bien, en principio hoy esa tabla tendrá 5 atributos y dentro de una semana seguirá teniendo 5 y dentro de un mes seguirá teniendo 5, a lo mejor dentro de 2 años necesito un sexto atributo y le puedo añadir una columna, ¿vale? Pero el grado varía muy poco. En cambio, la cardinalidad de una relación sí que varía, porque el número de personas en el censo que hemos dicho antes, evidentemente varía. Hay algunas que salen del censo y hay muchas que se incorporan al censo, ¿de acuerdo? Entonces, el número de filas, si el censo varía, el número de filas también varía, ¿vale? Entonces, la cardinalidad es algo dinámico, mientras que el grado es algo que permanece estático a lo largo del tiempo. Bien, sinónimos, porque escucharéis a todos, incluidos a los que saben más de modelo relacional, utilizar indistintamente palabras diferentes para nombrar el mismo elemento, ¿vale? Y así, si yo estoy en el modelo relacional, me tendría que expresar de manera correcta, indicando que existen relaciones, ¿vale?, que son equivalentes a las tablas, que existen tuplas, que son equivalentes a las filas, que existen atributos, que son equivalentes a la columna o a los campos, que existe el grado, que es el número de columnas, y que existe la cardinalidad, que es el número de filas. ¿De acuerdo? Entonces, la manera correcta de expresarse es utilizando la nomenclatura relacional. Pero nos entendemos todos si en vez de indicar relación, sobre todo relación, el problema sobre todo está ahí, indicamos que vamos a hacer una consulta o vamos a crear una tabla, ¿vale? O que la tabla tiene filas, ¿vale?, o que tiene columnas. Luego aquí os dice que una tabla es equivalente a un fichero. Evidentemente hemos dicho que nosotros vamos a hacer el diseño conceptual, diseño lógico y al final el diseño físico. Y ese diseño físico es que yo creo las tablas y las tablas tienen que estar físicamente en algún sistema de almacenamiento, en algún fichero. Pero eso ya depende del sistema gestor de base de datos, si cada tabla lo almacena en un fichero o cada tabla lo almacena de otra forma, ¿vale? Entonces eso es... No siempre ocurre que una tabla está almacenada en un fichero, ¿vale?, y que una fila es un registro, porque los sistemas gestores de base de datos tratan de optimizar
el almacenamiento y sobre todo el acceso a ese almacenamiento, ¿vale? Entonces, no siempre se da esta equivalencia. Prefiero que os quedéis con estas dos, ¿vale? Lo que pasa es, eso sí, los apuntes también lo que hacen referencia es que antes de existir las bases de datos, los datos se almacenaban, pero los datos se almacenaban en ficheros, ¿vale? Entonces, sí que lo normal era que los registros del mismo tipo se almacenaran todos en el mismo fichero, ¿vale? Y por eso se hace equivalente. Bueno, las tablas, ¿qué características tienen? Pues no puede haber dos tablas con el mismo nombre. Por lo menos, eso ya también hay un poco de dependencia del sistema gestor de base de datos. En el caso de Postgre, por ejemplo, no puede haber dos tablas con el mismo nombre en el mismo esquema, ¿vale? En esquemas distintos, incluso de la misma base de datos, sí, ¿vale? Pero en principio en el mismo esquema no. Dice que cada atributo solo toma un valor en cada tupla, es decir, los atributos tienen que ser atómicos, lo que hemos dicho antes, ¿vale? En una misma tabla, igual que no podemos tener en el mismo esquema dos tablas con el mismo nombre, pues en una tabla no podemos tener dos atributos con el mismo nombre. Eso está claro. Pero, como sí os dice, en tablas distintas sí que pueden existir columnas con el mismo nombre, y encontraréis que en muchísimas tablas existe el atributo ID como clave primaria, además, identificador. Vuelvo a repetir que esto es importante. El modelo relacional no permite que existan dos tuplas completamente iguales, es decir, con el mismo valor en cada uno de sus atributos. Eso está prohibido en el modelo relacional. Y dice que el orden de las tuplas no importa, ¿vale? No importa a la hora de tener almacenados los valores, ¿de acuerdo? Importará a lo mejor cuando alguien me pida hacer una consulta y yo la tenga que mostrar con un orden determinado. Pero en principio, cómo estén almacenadas las filas, en qué orden estén almacenadas las filas, no tienen interés, ¿vale? Igual que el orden de las columnas. Me da igual que sea ID, nombre y apellidos, que ID, apellidos, nombre, o da lo mismo, ¿vale? Porque luego los puedo yo mostrar de la forma que quiera. Y todos los datos de un atributo deben ser del mismo dominio. Yo tengo que definir, cuando defino la tabla, defino el dominio en el que van el dominio, es decir, el conjunto de valores válidos para ese atributo, y todos tienen que estar dentro de ese dominio, porque si no el modelo relacional me va a decir, pues este no lo puedo almacenar porque no cumple que esté en el dominio exigido, ¿vale? Tipos de tablas, ¿vale? Entendemos aquí tipos de tablas, tipos de relaciones. Y dice que existen persistentes. Persistentes es que se crean y permanecen mientras alguien no los borre. Evidentemente puede llegar a alguien con permisos, ya veremos lo de los permisos, y borrar esas tablas persistentes. Y en ese caso existen las tablas base. Y dice que son independientes, se crean indicando su estructura y sus ejemplares. Son todas las que habéis utilizado hasta ahora. Todas las que habéis utilizado hasta ahora son tablas base. Pero de esas tablas base, utilizando alguna consulta, yo puedo crear una vista. Y una vista, ya digo que es el resultado de una consulta, pero que se guarda con un nombre. Igual que hacíamos al ponerle un alias a una subconsulta, cuando estaba en el from, ¿vale? Pero ese alias solo funciona para esa consulta. Si yo creo una vista y le doy un alias o le pongo un nombre, yo podré utilizar la consulta que está asociada a la vista tantas veces como yo quiera, evidentemente hasta que la borre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los datos de esa vista no están almacenados en la propia vista, sino en las tablas de las que utiliza para hacer esa consulta, ¿vale?
Y entonces cada vez que yo hago un select de la vista, internamente el gestor de base de datos ejecuta la consulta correspondiente a la vista, ¿vale? Digamos que hace dos select. Al final se parece mucho el concepto de vista al de subconsulta, es muy parecido, ¿vale? Yo hago la consulta y esa genera otra consulta más, ¿vale? A no ser que genere con esa vista una instantánea, ¿vale? En ese caso dice que son vistas, pero los datos sí se almacenan, por lo menos durante un tiempo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, los alumnos. Cada vez que yo quiero hacer un listado de alumnos, ¿vale? Pues a lo mejor se hace una consulta en la que se mira quiénes están matriculados en base de datos. ¿Vale? Si yo cogiera y creara una tabla que fuera una vista, perdón, si creara una vista que fuera búscame a todos aquellos que están matriculados en base de datos, cuando yo haga el select de la vista se hace de todas formas la de la consulta, pero si lo almaceno en una vista, yo tendría a mis alumnos directamente sin hacer una segunda consulta, los tendría almacenados. ¿Qué ocurre? Que como hay bajas y nuevas matrículas, no siempre lo que hay en las instantáneas es correcto, coincide con la realidad. Entonces las instantáneas cada cierto tiempo tienen que refrescarse, ¿vale? Y cada cierto tiempo habrá que ir a las tablas base y decir, oye, se ha matriculado alguien, tengo que incorporar a alguien más en esta instantánea, ¿vale? Entonces las vistas no hay que refrescarlas, pero tardan más en ejecutarse, las instantáneas tardan menos en ejecutarse, pero se tienen que refrescar, ¿vale? Y luego están las tablas temporales, que dice que son generadas y eliminadas automáticamente por el sistema cuando los necesita, por ejemplo, para hacer algún tipo de ordenaciones, ¿vale? Bien, lo de clave, superclave, clave candidata y clave alternativa y primaria, ¿vale? Aquí vuelve a aparecer en el modelo relacional y tenemos que superclaves es el conjunto de atributos que identifican de modo único cada una de las tuplas. Ya hemos dicho que no puede haber dos tuplas exactamente iguales, entonces siempre va a haber una superclave. Siempre va a haber una superclave que al menos será el conjunto de todos los atributos. ¿Interés para eso? Ninguno. Si tuviéramos una tabla, una relación que no tiene superclave, es que está mal creada esa tabla. Entonces, todas las tablas necesitan tener al menos una superclave que sería el conjunto de todos los atributos de la relación. A esa superclave lo que nos interesa a nosotros es ir quitando todos los atributos que en realidad nos sirven para identificar, ¿vale? Porque al quitar esos atributos, el conjunto de atributos que queda nos puede servir para identificar cada uno de las filas de la tabla, ¿vale? Entonces, cuando yo he quitado todos los atributos no necesarios y me quedo solo con aquel conjunto de atributos que me sirve, mínimo, que me sirve para identificar cada una de las tuplas de la tabla, esas son las claves candidatas. ¿De acuerdo? Y de esas claves candidatas, ya he dicho, no se puede reducir más, porque al quitarla deja de ser clave. De esas claves candidatas elegiremos una como primaria y el resto serán alternativas. Lo de clave alternativa algún sentido tendrá luego en la normalización y a la hora de crear índices únicos, ¿vale? Que veremos. Bueno, lo de claves sé yo que es un poco complicado, pero bueno, tampoco es la primera vez que hacemos referencia a ello, luego más o menos debería entenderse y si no, pues lo repetimos, lo preguntáis y lo repetimos. Aquí lo que sí surge es una clave especial, que es la clave ajena, ¿vale? Y dice
o que también se le puede llamar externa, foránea o secundaria. Normalmente va a ser clave ajena, es lo más común que escuchéis. Y dice que es un atributo o conjunto de atributos, normalmente será uno, de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación o incluso de la misma. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo, ya los conocéis, empleados de HR, si tengo empleados y departamentos, y yo quiero saber qué empleado o a qué departamento pertenece cada empleado, necesito una clave ajena. Necesito que en departamentos tener la clave primaria, y la clave primaria era el Department ID. Eso lo conocíamos porque hemos trabajado sobre ello, ¿vale? Pero si esa es la clave primaria, necesito en empleados un atributo cuyos valores coincidan con los de la clave primaria. Si tengo el empleado Pepe y tengo en el valor del Department ID 20, ese 20 tiene que existir en departamentos. Ese 20 tiene que existir como valor del atributo Department ID de departamentos. Y esos atributos que están en tablas distintas, dice que si es reflexiva puede estar en la misma tabla, pero en principio esos atributos que estando en tablas distintas tienen el mismo valor, uno será la clave primaria de una de las tablas y el otro será la clave ajena. La clave ajena que tiene los mismos valores que la clave primaria. En este caso, el Department ID tanto de empleados como de departamentos. ¿Vale? Uno es clave primaria y otro es clave ajena. ¿Cuál es la clave primaria? Department ID en departamentos. ¿Cuál es la clave ajena? Department ID en employees. ¿De acuerdo? Esas son las claves ajenas. Y para cumplir eso es una restricción fuerte. Y es una restricción que se llama restricción de integridad referencial. ¿De acuerdo? De manera que si el departamento 92 no existe, yo no voy a poder asociar el departamento 92 a un empleado. ¿De acuerdo? Pero para que eso ocurra, para que el sistema me avise de que el empleado no puede estar en el departamento 92 porque no existe el departamento 92, tengo que identificar y tendré que decirle al sistema gestor de base de datos que en la tabla empleados hay una clave ajena que referencia a la tabla de departamentos. Si yo no la identifico como clave ajena, el sistema gestor de base de datos me deja que haga lo que quiera y le estaría asignando al empleado Pepe el departamento 92 aunque no exista. ¿De acuerdo? Entonces las claves ajenas son importantes para cumplir las restricciones de integridad referencial. ¿Vale? Que solo se puedan, que en un atributo de clave ajena solo puedan existir valores que existen en la clave primaria. Hemos visto las tablas y hemos visto esas claves ajenas que me sirven para hacer las relaciones, ¿vale? No voy a volver ahora para atrás porque está un poco... A ver, las claves ajenas son todas estas. Al final he vuelto. ¿Vale? Todas estas son las claves ajenas que ya conocéis. Es la forma de relacionar en el modelo relacional. Tengo una tabla, en este caso, pues producto y categoría. ¿Vale? Entonces aquí tengo categoría ID, que es una clave ajena porque referencia a la clave primaria de categorías. No hace falta, fijaos que no hace falta que se llame igual, ¿eh? No hace falta que se llame igual, pero sí tengo que identificar qué es referencia. Y este proveedor y de proveedor lo que es una clave ajena que referencia a la clave primaria de la tabla de proveedores. Y referencia significa que deben tener
Los valores de la clave ajena solo pueden ser aquellos que estén en la clave primaria. Bueno, otros elementos interesantes, y terminamos casi, son los índices. Los índices son estructuras aparte. ¿Puede existir un esquema relacional o una base de datos y un esquema sin índices? Sí. Bueno, hay algunos que lo genera automáticamente el sistema gestor de base de datos, ¿vale? Pero no haría falta que yo definiera ninguno adicional a los que ya crea el gestor de base de datos. Los índices es la manera que el gestor de base de datos utiliza para encontrar más rápidamente los registros que tienen un determinado valor, ¿vale? O recorrer en orden, en un determinado orden, los registros de la tabla. Hemos dicho que las tablas, el orden de las filas no es importante, pero hay veces que sí lo es. Hay veces que si yo quiero ordenar o buscar un determinado producto o un determinado estudiante, a nosotros, por ejemplo, nos sale un formulario donde tenemos que meter el número regional de estudiante. ¿Por qué el número regional de estudiante? Porque es la manera más rápida de encontrar al estudiante. Y es más rápida que encontrarla a través de su nombre y apellidos, ¿vale? O de su domicilio, evidentemente. ¿Por qué es más rápido? Porque asociado al número regional de estudiantes se ha creado un índice. Un índice que es una estructura más pequeñita que la tabla, que solo contiene los valores del número regional de estudiante, los valores de esa columna, ¿vale? Y un indicador, una referencia a la fila de la tabla que corresponde a ese valor. Entonces, como es una estructura mucho más pequeña, se recorre mucho más rápido que si tengo que ir recorriendo toda la tabla, ¿vale? Para eso está lo del factor de bloqueo, el tamaño de los registros físicos y lógicos, ¿de acuerdo? Que permiten, al tener estructuras más pequeñas, recorrerlas de mucho más rápidas, ¿de acuerdo? Pueden ser incluso no densos, y si son no densos ni siquiera tienen todos los valores de los atributos de un atributo, ¿vale? Entonces los índices simplemente son estructuras que permiten el recorrido más rápido. Eso sí, como es una estructura aparte, hay que gestionarla. Cada vez que se inserte, se modifique o se borre un registro, hay que generar o hay que regenerar el índice, y eso es pesado, eso es dificultoso, con lo cual tampoco conviene poner índices en todos los atributos. Claves primarias sí, claves ajenas sí, índices únicos sí. Eso lo hace automáticamente el sistema, ¿vale? Y luego ya sabéis que hay que tener en cuenta los valores null, que es una restricción de permitir o no permitir que exista un atributo que no tenga un valor conocido. El null es el valor desconocido. Entonces, si yo pongo una restricción non null, estoy diciéndole al gestor de base de datos: oye, no permitas que se inserte una fila si este atributo no lo conozco. Si ese atributo es desconocido, no se va a poder insertar ninguno de los atributos de la fila. La fila no se inserta, ¿vale? Bueno, la vista es lo que hemos dicho, y que me permite, por ejemplo, facilitar la gestión de la seguridad y luego la comodidad de no tener que hacer consultas tan grandes, porque a lo mejor puedo utilizar una vista y reducir el tamaño de las consultas, ¿vale? Y de seguridad, pues por ejemplo, a la hora de la protección de datos, aunque yo tenga todos los datos de los alumnos, a lo mejor a mí como docente no me salen todos los datos de los alumnos, pero a jefatura de estudios sí que le salen todas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una vista distinta a la que utiliza jefatura de estudios, ¿vale? Entonces a mí me salen unos datos y a jefatura de estudios otros, aunque seamos los mismos. Bueno, y con esto y con la carraspera hemos llegado al final de esta presentación a tiempo. Si os queda alguna duda, la podéis lanzar ahora o luego en los foros, ¿vale?
Muchas gracias siempre a vosotros.